Muy buenos días, apreciables colegas. Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este seminario en su sesión número 28, el Giro Solidario, Voces contra el Genocidio en Gaza. Me da gusto saludar a todos mis colegas. Aquí vemos también al profesor Carlos Cerda nuevamente, a la doctora Angélica Arce. Embajadora, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Está Katia, Bernardo, César, Marisol, Fernando, Charlín, en fin, colegas que se están manteniendo en el curso desde un principio. Cristi Agüero desde Argentina, que nos manda un saludo y estamos listos para empezar este seminario. Colegas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, saludo con mucho cariño. Les comento que la doctora Margarita Millán en esta ocasión no va a estar con nosotros porque tiene un asunto pendiente justo en la UNAM en estos momentos y se disculpa, pero evidentemente a partir de ahora las sesiones van a ser cada 8 días hasta septiembre, así que seguramente estará con nosotros la siguiente sesión. Antes de comenzar, quiero presentarles a ustedes a nuestro invitado del día de hoy, que es un verdadero lujo, el doctor Martín Alejandro Martinelli, quien es un destacado historiador, docente, doctor en ciencias sociales de nacionalidad argentina. Él está especializado en la geohistoria de Palestina, Asia Occidental y el sistema político y geopolítico mundial. Él se ha consolidado como un referente académico en el sur global, en el análisis crítico del conflicto israelí-palestino y las dinámicas del sur global justamente con Palestina y la cuestión del antisionismo y la crítica a Israel. Es doctor en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Luján y profesor de Historia enfocado en Historia Contemporánea y la Historia de Asia y África en la misma institución. También es director del Observatorio Geohistórico, también en la Universidad de Luján, y entre algunas de las cosas que ha hecho, de las múltiples cosas que ha hecho el doctor Martín Martinelli, es que ha sido cocoordinador del Grupo Especial Palestina y América Latina de Claxo del 2019 al 2022, aunque sigue participando ahora en la nueva edición que se llama Palestina y Nuestra América, perfectamente con nosotros. Miembro activo de este grupo de trabajo también Medio Oriente y América Latina, que fue otro grupo de Claxo que se hizo en la red de Claxo hace también algunos años. Y también ha participado en el Seminario de Medio Oriente Contemporáneo de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edward Said, esto en la Facultad de Filosofía y Letras. Voy a mencionar nada más dos de sus libros: Palestina e Israel entre intifadas, revoluciones y resistencias, y también Geopolítica del genocidio en Gaza, que es un ensayo enfocado en los intereses de Israel en la región, sobre todo considerando las escaladas bélicas tan barbáricas que hemos estado presenciando últimamente. Doctor Martín Martinelli, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el seminario El Giro Solidario, Voces contra el Genocidio en Gaza. La palabra es suya. Adelante. Gracias. Bueno, buenos días ahí en México y en los demás lugares donde están ubicados. Muchísimas gracias, Moisés, por semejante presentación. Vamos a ver si esto sirve de estímulo para la presentación de hoy. Por las temáticas que estuvieron viendo, la intención en mi caso va a ser presentar cuáles son los dispositivos y los entrelazamientos que hay con algunas cuestiones de geopolítica mundial y algunas cuestiones históricas de la región, todo esto resumido en estos momentos, pero con la intención de tratar de comprender cuáles son los lazos que existen entre algunos dispositivos de las tensiones geopolíticas mundiales actuales y las cuales tuvieron esa exaltación y ese nivel de violencia que vimos en la geopolítica del genocidio en Gaza. Me honra participar de este seminario, o sea, le vuelvo a agradecer a Moisés y a su compañera por haberme invitado. Creo que la forma que fue abordado y las temáticas que lo recorrieron también tienen diferentes enfoques y perspectivas que creo que se enriquecen y que también nos sirven para tener una dimensión de lo que sucedió en ese pequeño lugar del mundo, pequeño territorio, pero que tuvo una gran resonancia a nivel mundial
y por eso, teniendo en cuenta estas coordenadas y estas lógicas, de alguna forma que se vienen produciendo en la geopolítica, me interesa tener en perspectiva tres tiempos y tres espacios principales que son a nivel mundial, a nivel regional y a nivel específico de Israel-Palestina, pero como estábamos conversando con Moisés, el curso ya lleva cerca de un año y eso se ha ido desenvolviendo y se ha ido transformando también, por lo cual me parece que estas ideas o estas cuestiones que le voy a presentar, lo que sirven es para tener un análisis estructural de lo que viene sucediendo, para de esa manera poder atender a cada coyuntura en particular. Y como en este año también han ido habiendo transformaciones, todo eso lo voy teniendo en cuenta a la hora de presentar estas cuestiones. Y me parece que la confrontación, parte de la confrontación de lo que hoy se está dando tiene que ver con eh, varios procesos estructurales que se vienen produciendo. Uno de esos es la crisis hegemónica de Estados Unidos, que se da y se produce en simultáneo con el ascenso de China. Y esto lo vamos a ver, esta lógica tripartita, como decía, en tiempos y en espacios, lo vamos a ver también en una lógica de largo plazo en la cual se viene produciendo un despliegue y una expansión colonial por parte de, primero, las potencias europeas, entre las cuales también podemos incluir a Japón y también podemos incluir en un momento a Rusia, y por otro lado, por supuesto, a Estados Unidos, y cómo este genocidio en Gaza actual, que continúa mediante diferentes dispositivos, cómo ese genocidio actual se enlaza y se incorpora a esa lógica colonialista y expansiva de lo que fue Europa, pero como una especie de continuidad por las cuestiones de la narrativa, por las cuestiones también de la forma en que se pone en práctica, por el colonialismo de colonos, que son algunos de los conceptos que desarrollo en ese segundo libro que mencionaba Moisés, y en trabajos en conjunto hemos participado y tenido la suerte también de trabajar con Moisés, que tiene una alta rigurosidad académica y también activa de un posicionamiento, porque son temas que no solo interpelan el pasado reciente y un poco más atrás, sino que también son cuestiones que nos atraviesan en la actualidad. Por eso es importante eh, mantener cierta precisión y ciertos datos para llegar a estas cuestiones que no son solo conclusiones, sino que son cuestiones que, como decía hace un momento, se siguen desarrollando en la actualidad. Entonces, ese nivel, cómo se llega a esa tal violencia que podemos caracterizar como genocidio, se produce en un momento que, como decía, ese declive relativo de Estados Unidos hace que eh, posteriormente al momento en que se disuelve la Unión Soviética, que implosiona la Unión Soviética, hay una mayor expansión de la OTAN. Y eso se puede ver primero en Europa, pero también, por supuesto, que va a impactar directamente en la región que nos interesa, que es lo que se podría denominar como el centro de Afroeurasia o Asia Occidental y Norte de África, o también conocido habitualmente como Medio Oriente, que es una región que condensa varias características que la hacen llamativa para los intereses de las diferentes potencias mundiales, asimismo como también para las potencias regionales, los actores no estatales, los actores estatales, es decir, que se conjugan una serie de factores para poder entenderlo, y como decía, esto se ve también en otras perspectivas de los desarrollos que fueron
explicando por los títulos y por los perfiles de los diferentes profesores que atravesaron este seminario, este muy interesante seminario. Y entonces me interesaba destacar, como decía, tres niveles eh, temporales que son los últimos 5 siglos de expansionismo colonialista, que es lo que está detrás de, eh, a nivel histórico, de este genocidio y cuáles son eh, los hechos históricos con los cuales se relaciona, es decir, la expansión europea y posteriormente la expansión estadounidense, sobre todo a América Latina y luego hacia África y hacia Asia. Ese es el contexto que ahora estaría de alguna forma entrando en crisis o llegando a su fin, en el cual el posicionamiento y el desarrollo asiático y del sudeste asiático también entra a conjugarse, más allá de que si uno establece o estudia por lo menos los últimos 2 siglos en cuanto a las relaciones entre las potencias, sabemos que a nivel histórico tanto China como India habían tenido un rol durante por lo menos unos 18 siglos, teniendo alrededor del 50 y 60% de el poderío económico mundial, y eso empieza a cambiar a partir de 1820 y 1830 con las guerras del opio y las invasiones también sobre India por parte del Imperio Británico, lo cual ahora, según esa perspectiva, estaríamos viendo una reemergencia de actores y poderes emergentes, como el caso de China o la India, o la reemergencia y la recomposición también de Rusia. Y estos son factores y elementos que nosotros tenemos que volcar sobre la mesa para poder entender por qué se produce en ese lugar neurálgico esta cuestión que en un sentido, pero también en conversación con otros autores, yo considero que es eh, ese final de esos 5 siglos. Algunos hablan de una derrota o una crisis de Occidente, que no es algo eh, que vaya a ser abrupto, y también de alguna forma se estaría cerrando el ciclo de los 80 años, se estaría cerrando, pero no se sabe cómo va a suceder, sino que es algo que estamos viendo, como decía antes, dónde están los 80 años de Estados Unidos como mayor superpotencia mundial a partir de 1944-45, cuando concentraba el 30% del poder del Producto Bruto Mundial, con características como concentración de la mayor cantidad de manufactura, alrededor del 50%, y eso también es otro de las ecuaciones que está cambiando en la actualidad y que lo que tenemos que tratar de entender es cuáles son los procesos que se vienen dando eh, como continuidad y cuáles son los cambios y las rupturas que hay eh, en esta situación en la actualidad. Para entender esta situación y esta particularidad de esta región, vista desde el panorama mundial, ahora vamos a seguir con esto, lo que está explicado ahí, también nos tenemos que situar espacialmente, esto que Moisés antes mencionaba como geohistórico, para tener una perspectiva mundial para luego llegar al ámbito regional. Y el tercer tiempo al que me refiero, aparte de esos primeros los 5 siglos de expansión colonial, los 80 años de dominio estadounidense, es el final de la posguerra fría, es decir, lo que fue el orden unipolar de la expansión de Estados Unidos desde que fue en cuanto a guerras, desde lo que es la ex Yugoslavia y sobre todo Serbia, un arco que va desde los Balcanes, que atravesó los conflictos e invasiones de Irak, Afganistán, nuevamente Irak, los conflictos que atraviesan Siria, también Yemen, eh, y también, por supuesto, Palestina, la cuestión de los turcos, también
y de la cuestión kurda, es decir, que todo un arco que atraviesa desde los Balcanes hasta la península arábiga, y eso muestra también algunas de las tres cuestiones que son las que hacen que sea tan importante esta región a nivel del sistema mundial y por las características que decías de el orden de dominación de la estrategia estadounidense, que ahora la vemos con la intención denodada de mantener la hegemonía mundial, pero que lo hace de manera taxativa y también enunciativa, porque lo dice tal cual como lo pretende hacer. Y en este caso, que también se ha estado viendo, y Moisés muy bien también he visto que ha explicado en diferentes lugares, y a mí también me ha tocado participar, lo que sucede entre Irán y Estados Unidos e Israel es parte de esta geopolítica del genocidio, de la cual es inescindible, y cuando comenzó esta etapa del genocidio, que continuó de otros momentos de otras escaladas de violencia, y esta fue un epítome, fue un punto mayor. Desde un primer momento sabíamos que en el horizonte, el enemigo que al cual trataban de acceder desde Estados Unidos e Israel, que actúan en conjunto, que tienen entrelazadas las élites, que tienen también un nivel de connivencia muy grande, que se puede medir en ayuda militar, en intervención de la IPAC, en relaciones dentro del Congreso de Estados Unidos, tenían como horizonte, como un enemigo clave, a Irán, asociado directamente con, con la cuestión palestina, por ser su soporte, por las, por las, eh, más allá de las divergencias y controversias que eso puede aparecer, cuando uno lo enfoca desde el sistema mundial, va a ver que aparece el estrecho de Hormuz como cerca del 30% para algunos, o más del 20% del petróleo a nivel mundial que transita, pero lo que tenemos que ver en este enfoque es que hay una intención, por un lado, para decirlo de manera sintética y simple, Estados Unidos ingresar en Eurasia, que es el continente del cual está fuera, por el cual Estados Unidos ha quedado eh, fuera de las dos mayores confrontaciones a nivel mundial, de las guerras mundiales, incluso estando fuera de la Guerra Fría y de las diferentes revoluciones que ha habido en el siglo XX, y esa característica insular de Estados Unidos que se puede ver en este mapa, que también tiene una perspectiva donde el Pacífico es central, a diferencia de los planiferios habituales donde el Atlántico es central. En este caso, una idea básica que manejamos, o una hipótesis, es cómo Estados Unidos trata de ingresar a través de Israel como aliado. Por supuesto que también las potencias del Golfo, y por supuesto que Arabia Saudita también ha sido y sigue siendo un aliado esencial en varios asuntos y varios factores que vamos a ir viendo a lo largo de esta conversación, es que estos estrechos, estos cuatro estrechos, marcan esa salida del petróleo, salida también del gas natural licuado, también de fertilizantes y por supuesto que también del comercio, dado que estas vías marítimas nos dan la perspectiva de cuál es el control que se busca tener sobre esta región. Entonces, los tres puntos o tres de los factores principales que hacen de esta región, por un lado, una región que se ha mantenido como convulsa en varios aspectos, y por otro como central dentro del sistema mundial, es que por un lado está rodeada de potencias, y si nosotros lo vemos en la perspectiva de la división del poderío económico, que uno por sentido común pensaría que estas potencias son superpotencias económicas, pero no son superpotencias económicas en el sentido de la división del Producto Bruto Mundial, aunque tienen una gran importancia justamente por la relevancia que tienen tanto el petróleo como el gas,
donde cerca del 45% de las reservas probadas de petróleo a nivel mundial se encuentran en esta región, también cerca del 40% del gas y junto con Rusia concentran la mayor cantidad de gas a nivel mundial y también están rodeadas por esas potencias que son las potencias que vendrían a convertirse en algunos aspectos como rivales o como potencias que no siguen de alguna forma el sistema liderado por Estados Unidos, que sería otra de las cuestiones que debemos sopesar para entender cómo funciona este entramado geopolítico detrás del genocidio, en el sentido que Estados Unidos es el principal actor y líder. Eso conlleva algunas discusiones o debates que se sucedieron sobre todo en la cuestión relativa a Irán en los tiempos recientes, diciendo si eh, era Israel o la élite o el gobierno de Israel el que manejaba a Estados Unidos o no. Más allá de ese tipo de debates, cuando uno vuelca la información y ve el nivel de ayuda económica militar que ha tenido Estados Unidos directamente con Israel, el trasvase de tecnología militar, de espionaje, de inteligencia artificial que fue utilizado también durante el genocidio, va a ver que Estados Unidos tiene una gran expansión a nivel mundial y por eso me parece que eh, parte de lo que explica el genocidio, que se haya podido llevar a cabo y que se haya producido, también tiene que ver con ese declive de Estados Unidos que igualmente mantiene uno de el gasto militar e inversión armamentística más grande del mundo, una distribución de para algunos 750, alrededor de 800 bases militares a nivel mundial en más de 100 países, que son números que se dicen rápido, pero que nos dan cuenta de la dimensión y expansión que tiene eso a nivel mundial, que la ha tenido en las últimas décadas, pero desde un punto de vista histórico nos muestra que eso no fue siempre así. Así como el Imperio Británico previamente también había tenido un nivel de expansión y colonización en una gran cantidad de países, esto con Estados Unidos varía, no se da de la misma manera por la forma en que estos países también van a drenar parte de sus recursos y, por ejemplo, para darse una idea de cómo se da este trasvase y cómo se dan estas transformaciones recientes, que como decía al principio, nosotros tenemos que ver estas cuestiones estructurales para entender diferentes cuestiones en la coyuntura actual. Por ejemplo, en los últimos tratados que intenta Estados Unidos tener con India, Estados Unidos quiere imponerle aranceles altos que India no pueda ponerle aranceles a Estados Unidos y a su vez quiere proponer una cuota de lo que tiene que comprar India en el mercado de Estados Unidos. Esto quiere decir que se da un nivel donde no hay dos actores que están actuando en una igualdad, sino que hay una diferenciación marcada que se quiere hacer con diferentes rasgos a cómo se hacía durante la imposición colonial británica, pero lo digo para tener en cuenta que estas cuestiones que son actuales y que nosotros son procesos que vemos en el tiempo, para tener una perspectiva y para poder tener ese nivel de comprensión lo tenemos que poner eh, junto con otros elementos. Y en ese sentido, también tiene que ver ese eh, nivel de tutelaje y ese nivel que se trata de mostrar para manejar estos aspectos con la India, porque también están en, digamos, en el escenario donde se dirime la cuestión que tiene que ver directamente con la geopolítica y con el genocidio, aunque
no se vea directamente en algunos casos, porque no necesariamente todo lo que pasa en esa región directamente es lo único que tiene que ver con el genocidio, sino que, como decía, cuando uno trata de verlo esto en perspectiva, va a ver que hay un montón de cuestiones que van sucediendo y por eso digo, si nosotros lo tenemos que resumir, tenemos que decir, bueno, hay dos eh, bloques en conflicto. Uno que es el bloque que ve que está perdiendo poderío, que es el bloque liderado por Estados Unidos, seguido por las potencias aliadas como Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, cada uno con diferentes niveles de asociación, pero, y junto con Japón, por supuesto, Australia, Corea del Sur y otros, pero por ejemplo, tanto con Japón como Alemania son los grandes derrotados de la Segunda Guerra Mundial que se oponían a Estados Unidos y a partir de ese momento, en mayor medida, es cuando Estados Unidos va a controlar esos dos ejércitos y eso ahora está volviendo a cambiar y son dos países, dos potencias industriales que están recomponiendo ese ejército. Pero cuando uno lo compara con los otros países emergentes que mencionaba, que en buena medida pertenecen al BRICS, eso ve y denota un gran cambio a nivel mundial. Entonces, cuando uno ve que el BRICS supera al G7, cuando hablamos del G7 estamos hablando de lo que hace 30 años eran las 7 potencias más industrializadas del mundo y que eso ya cambió en varios términos, pero me refiero a Canadá, Estados Unidos, España, España no, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania y Japón. Esas potencias económicas están, eh, a partir de la financiarización, para decirlo de manera sintética, están de alguna forma perdiendo ese peso económico porque hay un estancamiento, hay una... eh, prevalece en el caso de Estados Unidos en cuanto a la tecnología y en cuanto a la financiarización, pero ve que el rol de otras potencias como pueden ser China, India, Rusia, el mismo Irán en los tiempos recientes, están adquiriendo un rol cada vez más grande a nivel geopolítico mundial y por eso parte de la estrategia de parte de Estados Unidos tiene que ver con 3 aspectos principales, es decir, uno que se vuelca a la militarización, que no es algo novedoso, sino que lo que se modifica es que esto va a ir incrementándose. Y uno de los cambios se puede ver a partir de la crisis mundial y sobre todo financiera del 2008 y a partir del incremento de lo que fue la presión y el desarrollo también de lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania, con una gran participación, un papel activo de la OTAN, y por supuesto de lo que sucedió a partir de el 7 de octubre del 2023 en el caso de Gaza, con lo que es eh, el genocidio de Israel sobre los palestinos en Gaza, pero que también tiene conexiones con todas las demás situaciones que ya habrán visto eh, en este seminario respecto del eje, el llamado eje de la resistencia y todas las conexiones que tiene con esto, con el conflicto de Irán y con el conflicto donde para esto tenerlo ordenadamente tenemos que ver, digamos, por un lado lo que son los acuerdos de Abraham y eso nos da una pauta de cuáles son los países que, si nosotros los vemos en el mediano plazo, nosotros tenemos que ver que hubo una serie de países invadidos y de alguna forma atomizados en el poder o que quedaron como estados casi inviables o que continúan en una guerra civil. Entonces,
cuando nosotros hablamos de ese parteaguas, que es la disolución la Unión Soviética, tenemos que entender que esta región se convierte en uno de los eh, objetivos máximos que va a haber de intervención directa militar. Cuando nosotros hablamos de esa estrategia estadounidense a nivel mundial, tenemos que entender que en simultáneo se está produciendo eh, lo que es el desarrollo, sobre todo a partir del 2011, cuando Estados Unidos propone el pivot asiático, que es de alguna forma enviar todo ese foco de atención que tiene sobre esa región denominada Medio Oriente al sudeste asiático y sobre todo al mar de China. Pero eso no termina de hacerlo y en su caso China lo que va a tratar de proponer es la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es un proceso por el cual trata de tener todas vías de conexión desde China hacia Europa principalmente, pero también hacia África, hacia América Latina hacia otros lugares. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver entonces la iniciativa de la Franja y la Ruta directamente con lo que sucede con el genocidio? Tiene que ver porque es una contraposición directa entre lo que plantea Estados Unidos, que se interesa, y lo vemos en el conflicto con Irán actual, en tres cuestiones fundamentales que estas se derivan luego en otras. Una es controlar el sistema financiero internacional a través del peso del dólar como moneda de reserva y como moneda de intercambio también de las transacciones a nivel mundial. Y por eso es que reviste tanta importancia el rol que tuvo Arabia Saudita desde los 70 y el rol que siguen teniendo las monarquías petrolíferas del Golfo, porque no solo que tienen que tasar el petróleo en dólares, sino que también esos dólares los tienen que reinvertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos o en empresas estadounidenses de manera semejante a eso que comentaba respecto de la India hace un momento. Entonces, esas eh, ese interés está entrelazado con el control del petróleo, a través del cual algunos autores lo llaman el capitalismo fósil por la importancia que reviste el petróleo a nivel mundial, que eso lo podemos entrecruzar con una serie de datos, como también van a ser la cuestión de eh, cuáles son los países que más petróleo producen, cuáles son los que más petróleo exportan, porque no es la misma, el posicionamiento de los países de esta región tiene que ver también con que no son los máximos consumidores, sino que son los máximos exportadores. Eh, Tanto Irak como Arabia Saudita, que pertenecen a la OPEP, y esto se va a relacionar directamente con lo que vemos que sucede en Irán actualmente, que según esa caracterización es considerado eh, la tercera mayor reserva de petróleo a nivel mundial, luego de Venezuela en primer lugar y Arabia Saudita en segundo lugar, y entonces no se condice directamente con eh, la producción petrolífera mundial. Pero cuando nosotros vemos este escenario y vemos también esas, esas lo que decía de los acuerdos de Abraham, tiene que ver con el interés que reviste esta región, porque está rodeada también por potencias nucleares y potencias que tienen que ver eh, con ese nivel de confrontación que va cada vez más en aumento, que es el de los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más los países que se fueron incorporando recientemente. Y desde la perspectiva y el análisis que venimos haciendo en el grupo con Moisés y también cada uno en sus grupos de estudio, tiene que ver con que había habido una incorporación justamente de Irán, de Emiratos Árabes Unidos, una invitación a Arabia Saudita, la incorporación de Egipto, de Etiopía, al
BRICS, que si bien no es un grupo que funcione como la OTAN, que es una organización, la Organización del Tratado Atlántico Norte, que surge en 1949 y es una organización de defensa mutua militar que tiene una impronta de la Guerra Fría y que luego se va expandiendo al resto de Europa y está muy directamente relacionada con eh, la confrontación actual justamente de Europa con Rusia y el rol que tiene, si nosotros lo vemos en la perspectiva geopolítica, lo que, lo que la geoestrategia de Estados Unidos tiene que ver con, de alguna manera, y como digo, de manera simplificada, después hay que ver dentro de estas cuestiones cómo están hilvanadas, pero de manera sencilla, Estados Unidos busca que Europa se ocupe y también que soporte financieramente la confrontación con Rusia, que Israel sea el actor más preponderante dentro del control, dentro del control de la región, sobre todo de eh, Medio Oriente, pero también en parte del norte de África y con ramificaciones, esto entre paréntesis, con ramificaciones políticas y de influencia de lo que es la doctrina Monroe y la reactivación de la doctrina Monroe según el corolario Trump, que por eso cuando uno lo ve en la perspectiva geopolítica entiende que lo de Irán que se produjo tanto el año pasado como este tiene directa relación con la intención de controlar Venezuela y con otros aspectos que no llegamos a hablar todavía, que en este momento eh, estamos viendo una transición hegemónica global y al mismo tiempo se produce una guerra global híbrida que tiene diferentes caracterizaciones y que no podemos hablar de una tercera guerra mundial, pero sí diferentes zonas de tensión geopolítica mundial donde se dan esas confrontaciones de diferentes maneras. En el caso de eh, la intención en nuestro continente de controlar América y algo que se ejemplifica en la presión sobre Cuba actual o el secuestro del presidente venezolano en enero para controlar ese petróleo, eso mismo lo podemos aplicar de manera semejante a lo que sucede en la región, más allá de las diferencias, por supuesto, que hay al nivel de inversión armamentística, a nivel de reservas petrolíferas y a nivel de invasiones directas recientes y de confrontaciones militares o tensiones militares entre esos países, lo que se pone en práctica en Venezuela es que muestra la intención que hay global de controlar el petróleo a nivel mundial por parte de Estados Unidos, porque de esa manera controla el transporte del petróleo y también lo que decía del apartado financiero, y de esa manera también eh, puede digamos, sostener la hipertrofia militar que mencionaba antes, es decir, la gran expansión militar que está sobredimensionada y cada vez, o sea, que controla en diferentes comandos a nivel mundial y que cada vez está más extendida. Por eso decía hace un momento y lo completo que desde su perspectiva pretende que Europa sea la que se encargue de Rusia, que Israel junto con los posicionamientos que hay divergentes de Arabia Saudita, justamente de Emiratos Árabes Unidos, que muestran ciertas desavenencias y cierta continuidad de la tensión con Irán, eh, para Estados Unidos directamente dedicarse a presionar sobre China en Taiwán, porque si nosotros lo vemos desde el nivel de la geoestrategia eh, estadounidense, vamos a ver que hay una cuestión que eh, tiene que ver con la perspectiva marítima y cómo, por un lado, Estados Unidos, junto con Reino Unido, y como decía, secundado por la OTAN, tiene en perspectiva tres rivales principales
entre los cuales el primero es China como rival sistémico y en segundo lugar Rusia e Irán como rivales hostiles. Eso genera a su vez que, esto visto, como decía, la perspectiva geopolítica, genera a su vez que estas potencias, que incluso ya en libros como El Gran Tablero Mundial de Brzezinski en 1997, avisoraba y avisaba que más allá de que no tengan similares competencias o que no tengan incluso similitudes ideológicas, avisaba que una de las cuestiones que tenía que evitar Estados Unidos era que esas tres potencias se unificaran y confrontaran a Estados Unidos. Esto porque hay una visión de Eurasia como conjunto, donde, como decía antes, Estados Unidos busca involucrarse en un continente del cual está distante a miles de kilómetros y donde tienen una mayor, cada vez mayor preeminencia tanto China como Rusia, como Irán o inclusive la India. Entonces, vamos a las cuestiones. eh, bueno, acá hay otros gráficos que muestran cuáles son eh, las inversiones armamentísticas de las que estaba hablando antes, según diferentes cálculos, pero para tener una noción de un cálculo específico, el gasto militar mundial, el bloque liderado por Estados Unidos, gasta alrededor de tres cuartas partes a nivel mundial. Y por eso lo que sucede eh, por parte de Israel directo en Palestina, si bien es un apéndice que visto en el mapa mundial parece ser una cuestión menor, lo que se pone en práctica ahí tiene que ver con ese desafío hegemónico que hay sobre Estados Unidos y tiene que ver con el control del petróleo, el control de las rutas estratégicas y el control de esos eh, puntos marítimos de estrangulamiento que son lo que veíamos en el mapa anterior, que tiene que ver el, eh, con el estrecho de Hormuz, con, eh, con el estrecho de Hormuz, con el estrecho de Bab el Mandeb, con el canal de Suez, con los estrechos turcos, que son estrechos que también rodean esta región en particular, visto desde la perspectiva del sistema mundial. Esto que mencionaba antes de la India tiene que ver con uno de los proyectos alternativos que tiene que ver con estas rutas eh, comerciales a nivel mundial. Así como, en resumidas cuentas, no solamente desde esa presión militar de Estados Unidos, sino que buscando el control con cada uno de estos países, y para entenderlo tenemos que pensarlo por estos tiempos, por los tiempos de una clase, tenemos que pensar. Estados Unidos participó solo o liderando coaliciones con la OTAN de la destrucción de Libia en 2011, de Irak primero en 1991 y después en 2003 el comienzo, de Afganistán en 2001, de lo que fue la guerra civil pero internacional en el caso de Siria, del sostén o apoyo de la invasión sobre Yemen desde 2015 por parte, o la confrontación por parte de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, y justamente del sostén directo de Israel sobre Palestina, pero que está también relacionado con la intención de Israel de dominar a las demás facciones o coaliciones o agrupamientos como Ansarollah o los llamados Hutis en Yemen, Hezbollah en Líbano, de los cuales seguramente ya han estado hablando, y Siria como Estado, y lo mismo en el caso de Irán. Y una de las ideas que para hacer, para condensar esto, tiene que ver con, como decía, el desarrollo de la iniciativa de la Franja y la Ruta, en el sentido de que eh, cuando uno ve el mapa de los diferentes corredores económicos, y ahora vamos a ver otros mapas
que se están entrecruzando en estos caminos. Eurasia tiene esa condensación de que agrupa diferentes potencias que están reemergiendo y que también conecta a el sudeste asiático con Europa. ¿Y esto qué produce a la vista? En este mapa lo primero que vemos es que no está presente Estados Unidos. Por eso digo que Estados Unidos está presente con, por supuesto, su peso económico de narrativa ideológico y de influencia a nivel mundial, pero también con ese peso de relaciones o armamentísticas o de relaciones también en ese poderío militar, al cual apuesta porque no tiene tampoco una forma de contrarrestar este desenvolvimiento chino. Y cuando nosotros vemos tanto el conflicto, no sé si se ve mi flecha, pero tanto el conflicto de Ucrania, ahí Moisés dice que sí, como el conflicto de Israel, vemos que están en dos lugares claves de contacto que unirían lo que se llama la masa euroasiática, que es, eh, digamos, justamente lo que quiere hilvanar China, junto con Rusia también, porque Rusia también tiene el proyecto de Unión Euroasiática y también forma parte de una asociación que es clave tenerla en cuenta también en lo que sucede en Gaza y también lo que sucede eh, alrededor. Y cuando uno ve que esos países que mencionaba antes, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, que está inconcluso, Irán, ve que lo que ni bien sucedió que en agosto de 2023 se declarara que en enero de 2024, que también iba a ingresar a Argentina, eh, se involucraron en el BRICS, al mismo tiempo, o poco tiempo después, se produce esa implosión. Y cuando uno escuchaba ese dato de ese involucramiento o de que esos países se sumaban al BRICS, sabía que tanto Israel como Estados Unidos no iban a quedarse de brazos cruzados en el sentido que son países que controlan estos pasos específicos. Uno son los países que controlan el canal de Suez, el estrecho de Bab el-Mandeb, el estrecho de Hormuz, los que se involucraban a la órbita China. Más allá de que siga habiendo, esto entre paréntesis también, que siga habiendo contacto, que siga habiendo comercio, de hecho ahora va a haber una charla entre Putin, Xi Jinping y Trump, no hay una enemistad total, pero sí hay una eh, competencia hegemónica, para decirlo de manera sintética. Entonces, lo que sucede es que estos dos conflictos, visto en ese panorama, forman parte de ese entramado mundial. Entonces, lo que sucede con la cuestión del petróleo y el transporte de gas y los corredores estos energéticos tiene que ver eh, con quién controla esas rutas económicas, por más que no haya una, como digo, no hay un control total, pero sí, y dicho por el mismo posicionamiento de Estados Unidos, lo que, lo que ha habido con Israel y que lo han visto en perspectivas diferentes en el seminario, tiene que ver con que Israel es una plataforma desde la cual se tiene una alianza intrínseca con los países occidentales que mencioné, o sea, Estados Unidos y sus aliados principales, que son los sostenes económicos, financieros, diplomáticos, incluso logísticos del genocidio en Gaza, porque el 7 de octubre sucedió el llamado diluvio al-Aqsa y el 8 de octubre ya Estados Unidos tenía portaaviones eh, apoyando en la región a Israel. Entonces, ese rol que cumple en esa región, como digo, un factor es el militar, otro es el de presión, pero también está el del control mediático, el control narrativo, que son partes o formas también
diferente de cómo se produce la guerra híbrida en la actualidad y para el cual Israel tuvo un rol que primero tenía un acercamiento al Imperio Británico en su surgimiento y eso luego fue cambiando a partir de su formación estatal y de que eh, en 1967, a partir de 1967 tuviera una cercanía cada vez mayor con Estados Unidos, a la cual ya se venía eh, acercando, pero es a partir de ese momento que cumple un rol mayor como eh, para algunos gendarmes militares en la región o con un nivel de asociación directo. Entonces, este mapa lo que muestra es eh, el India Middle East Europe Economic Corridor, que es el corredor que se busca hacer como contrapeso y como competencia a eh, parte de lo que es la ruta de la seda con una menor medida, pero que busca conectar la India con Europa y con algunos países que también esto es una planificación, conecta con Europa, pero algunos hablaban también que eh, había un proyecto del canal Ben Gurión, que es un canal que también podía atravesar cerca de Gaza y por supuesto que están los intereses gasíferos y otro tipo de intereses también eh, por parte de Israel de control en la región, de control del territorio, pero como digo, visto esto desde un plano más eh, regional, incluso mundial, muestra que tanto a India como a Israel en esta perspectiva se les quería dar un rol mucho mayor y se le permite, entre comillas, hacer algo que en otros casos, eh, digamos, hubo una oposición a nivel mundial eh, de diferentes maneras, de protestas y también de denuncias en la Corte Internacional de Justicia y en otros ámbitos, pero Israel continuó y de hecho continúa mediante diferentes mecanismos en la actualidad con esa cuestión. Y en simultáneo, o como decía, está la contraposición de este corredor, que esta es otra imagen de lo que se pretendía hacer con ese corredor que todavía que no está en funcionamiento, pero que muestra a India, que es un actor, el país más poblado del mundo, casi una población cercana a la que tiene China y a la que tiene África en su conjunto, que es 1.400 millones de habitantes, pero también una potencialidad en esta reconfiguración del orden mundial. Vemos que hay varios países que están, como dije antes, reemergiendo y que eso los catapulta, los posiciona a nivel de paridad de poder adquisitivo. Tanto China como Rusia como India están entre los 5 primeros, según esa medición. India sería el tercero. Y en términos geopolíticos, si bien pertenece al BRICS, tiene un posicionamiento nacionalista indio y al mismo tiempo un posicionamiento de ambivalencia que podríamos asemejar al de Turquía en cuanto a el posicionamiento a nivel mundial y por eso busca explotarse esta cuestión de tenerlo como competidor y como opción a India, como opción a China, perdón, y también eso tiene que ver con una lógica eh, denominada, no quiero sumar cuestiones, que se llama ajuste espacial, donde van trasvasándose los capitales de un país a otro, pero para tener una noción, esto compite con otras perspectivas. Fíjense que eso que decíamos es desde la India pasando por esta zona y estos serían otras dos variables que lo cruzan, una que es en amarillo, que es principalmente parte, si bien son ferrocarriles, son parte de cómo sería esto de la ruta de la seda, que tienen como un eje importantísimo a Irán, el otro es el corredor norte-sur, que es una iniciativa que va de Rusia pasando por Irán hacia la India y que acorta todo este trayecto marítimo.
Entonces, varias de esas transformaciones, y por eso mostraba ese mapa inicialmente de ese, como la mayoría del comercio mundial, y por supuesto el petróleo, que sigue siendo una de las materias primas eh, más preponderantes en varios aspectos económicos y por su importancia como sostén energético, y por eso hay que entender que países como China o Japón o mismo la India y Europa dependen de ese petróleo, y por eso es tan importante cuando uno ve y dice, bueno, ¿por qué importa que se cierre el estrecho de Hormuz o se bloquee el estrecho de Bab el-Mandeb? Porque lo que hace es incrementar los costos operativos, los costos de los seguros, los costos de transporte desde el Golfo Pérsico hacia Europa, entonces tienen que circunvalar África y toda una serie de cuestiones que, como digo, nosotros lo vemos en la perspectiva de estos 2 últimos años, pero si vemos todo el trasfondo que tiene esto eh, histórico, vamos a ver por qué siguió teniendo preponderancia esta región, y eh, me parece que en buena medida esto tiene que ver con esos recursos naturales que hay en esa región por el interés que tienen de consumirlo, pero también directamente de controlarlo, porque Estados Unidos es el máximo productor, pero según la cantidad de producción que tiene, esto se agotaría en un momento, según algunos cálculos, en unos años, eh, pero el interés que tiene es controlar eso. Entonces, la forma en que esto lo hace ahora, como dije, es sabiendo es, que hay un escenario geopolítico mundial donde ese ascenso de China y de otros actores, además, lo va a tener en el aspecto de eh, los intercambios con un mayor protagonismo del yuan, y se sabe que el petróleo ha estado asimilado al dólar. Entonces, eso hace que no solo que se cotice en dólares, sino que también sea un apoyo sustancial, como decía antes, por ejemplo, eh, la relación que ha tenido histórica Arabia Saudita con Estados Unidos. Si a eso sumamos y pensamos en el mapa el petróleo, eh, la relación que tiene ahora con el petróleo y los yacimientos de Venezuela, y también gasíferos, y también minerales y demás, vamos a entender por qué se da ese entramado y por qué trata de controlarlo directamente, más allá de que, por supuesto, todas estas confrontaciones, estas guerras, no están solamente alimentadas por ese control de las materias primas, pero es una explicación importante para entenderlo, porque cuando uno entrecruza estos datos y ve desde el posicionamiento que tuvo Irán, el posicionamiento que tuvo Irán, lo entrelazamos directamente con Palestina, más allá, como digo, siempre hay que tener en cuenta las diferencias internas, pero ese posicionamiento se separa o se diferencia totalmente del de Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos o las monarquías petrolíferas del Golfo en su conjunto. Entonces, cuando uno cruza un mapa que no hay, pero sí hay mapas de todos los países que querían generar la región o cómo quería hacer un nuevo Sykes-Picot Estados Unidos en esta región. Entonces, cuando uno ve los países destruidos o que fueron fragmentados o que fueron el objetivo, sea desde Siria, Irak, Afganistán, Libia o mismo Yemen o mismo Palestina o mismo Líbano, ve que los que quedan fuera de eso son los países que están asociados o en esos acuerdos de Abraham, que son Marruecos, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, y los que quieren también sumar. Entonces, eso muestra como una separación. Están los que se terminan asociando o reconociendo o normalizando relaciones con Israel, y los que no lo hacen así, por más que, como dije, en la relación entre China y Estados Unidos, no es algo total que
haya ningún tipo de relación, pero sí se muestra una diferencia, sí se muestra una diferencia respecto de eh, esos otros países. Por supuesto, el caso de Turquía eh, es un caso diferente también y también muestra esa ambivalencia de mantener relaciones económicas justamente con Israel, pero ahora manejar ciertos niveles de tensión porque a través de sus medios, incluso a través de sus gobiernos, las poblaciones es diferente, pero se han manifestado en contra de las actuaciones israelíes sobre lo que es Gaza. Quedan algunas cosas por ver, pero me parece, por lo que hablamos con Moisés antes, de que de cerrar acá y la cuestión sería que todo esto, digamos, sería el entramado que está sobre el cual se produce todo lo que estuvo sucediendo en Gaza, sobre todo desde octubre de 2023, pero desde antes, porque esta parte de la exposición tiene que ver con lo que planteo en ese último libro o en otros trabajos, y tiene que ver con eh, una explicación también del colonialismo de ocupación, del apartheid, y de cómo eso se sostiene, digamos, por el apoyo irrestricto que ha tenido desde Europa, más allá de también algunas salvedades o del acompañamiento del reconocimiento tardío por parte de algunos países al Estado de Palestina. Y me parece que toda esa discusión, que como digo, va cambiando y va procesándose, eh, es en lo cual está inserto y tiene que ver por qué se hace el genocidio, porque es como un final también de ese proceso de la posguerra fría, donde Estados Unidos se erigía como actor unipolar, a diferencia del periodo bipolar anterior, o tripolar si incorporamos lo que se llamaba el tercer mundo, y a diferencia de lo pluripolar o multipolar de lo que se está hablando en la actualidad. Pero mejor cerrar y dejar para la conversación. Muchísimas gracias, doctor Martinelli, por esta disertación macro, geopolítica, sobre lo que está pasando en el mundo, particularmente considerando la parte central de Gaza, ¿no? Me pareció muy interesante el planteamiento que tiene que ver con este declive relativo de los Estados Unidos como potencia global y también, pues, el ascenso de otros polos de poder, particularmente el chino y el ruso, ¿no? Recuerdo ahora recientemente con la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que el profesor Robert Pape, también me parece que es de la Escuela de Relaciones Internacionales de Chicago, mencionaba la emergencia de Irán como un cuarto polo de poder, sobre todo a partir de su control y la activación de la expansión de poder del control del Estrecho de Hormuz y la activación de poder y proyección de poder hacia el Mediterráneo, ¿no? Lo cual, pues, como hemos visto, a pesar de nuestras diferencias que tengamos con respecto al gobierno iraní, unos a favor, otros en contra, por la serie de cuestiones de represión que hay al interior de la República Islámica de Irán contra algunas minorías, es cierto que la forma en la que Trump presiona Canadá, México, Venezuela, en otras partes del mundo, Irán es el único estado y el único gobierno o grupo político que le ha puesto un freno o que intenta ponerle un freno frente a esta expansión que estamos viendo por parte de Israel, ¿no? Que es a veces analizado como un apéndice de lo que hace Estados Unidos, independientemente si está Trump o no, independientemente de las administraciones demócratas o republicanas, ¿no? Es una forma de analizar desde el punto de vista geopolítico muy interesante que puede explicar varias cosas, ¿no, doctor? De la forma en la que Irán está haciendo este freno de reterritorialización estadounidense e israelí, la forma en la que se han engarzado ya directamente las guerras entre Rusia y Ucrania con la de Estados Unidos, Israel e Irán, cuando Ucrania ataca directamente barcos iraníes en el Mar Caspio, esto al norte de Irán,
lo cual, a pesar de que los ucranianos dijeron que se había tratado de un error, lo que está marcando aquí es un mensaje simbólico de que también ese frente puede abrirse y que se están alineando las fuerzas políticas y militares de Ucrania, Israel, Estados Unidos, frente Irán, Rusia y China, que a su vez han compartido información de inteligencia con los iraníes para hacer esta contención, sobre todo de la Fuerza Aérea Norteamericana, ¿no? Y en el fondo, doctor, pues como bien decía, la cuestión de los energéticos, los pasos marítimos, el futuro del comercio internacional, la competencia por el dominio regional en varias partes del mundo y particularmente en el caso de Medio Oriente, la forma en la que Israel apoya esta territorialización estadounidense pasa, lamentablemente, por el genocidio en Gaza, por la ocupación de más territorio en Cisjordania, por la ocupación de territorio en el sur del Líbano, por la ocupación de territorio también en Siria, sobre todo de los altos del Golán hacia el norte, empezando por el sur de Siria, pero es el norte del Líbano, y también por los avances y los golpes que ha hecho Israel a otros estados de la región, considerando los ataques de Israel a Qatar, considerando los ataques de Israel a Yemen, en particular contra los Houthis o Ansarullah, y también la serie de amenazas que ha hecho Israel a otros países, incluso más allá de la región, particularmente España, con respecto a la conducta que ha hecho Pedro Sánchez con respecto a la crítica israelí. Muchos analistas ahora ven la crisis en Ceuta y Melilla como un apéndice también de las fricciones que ha habido entre Netanyahu y Pedro Sánchez y también pues amenazas a otros países como Turquía que se han hecho por parte de Netanyahu y así sucesivamente, ¿no? Entonces es muy interesante, muy complejo al mismo tiempo, pero también muy interesante ver cómo el genocidio en Gaza tiene que ver presuntamente con esta necesidad expansionista o reimperialista por parte de los Estados Unidos que tenemos que conectar, tenemos que analizar conectando el Make America Great Again con proyectos de carácter imperialista como el Gran Israel, como el Gran Marruecos, como estos grandes proyectos en donde las fronteras no son vistas como algo fijo y que marcan un límite, sino las fronteras como algo flexible que todo el tiempo están llamando a expandirse en favor de los intereses de los grupos políticos conservadores, sobre todo ahora ante la emergencia de la derecha global. Quisiera preguntarle a la amable audiencia si hay aquí algunas preguntas o comentarios con respecto a la presentación del doctor Martinelli. Yo tengo varias dudas, pero quisiera mejor dejar la palabra a las personas conectadas para ver si alguien se anima a comentar o preguntar a propósito de lo expuesto por el doctor Martinelli. Abrimos el panel, colegas. Vamos a ver quién se anima. Adelante, le pedimos a Katia que tome el micrófono. Adelante, Katia, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por la presentación, doctor. Em, Quisiera saber si puede también ahondar un poco en esta cuestión de las protestas en Albania, sobre todo por este proyecto turístico, ¿no? Que estaba proponiendo la familia, pues, de Trump. Y de algún modo que también se relaciona con el plan de paz que había, el plan de paz entre comillas, ¿no? Que habían propuesto y que era más bien como un proyecto también turístico en la región de Gaza. Muy bien, adelante. Bueno, Gracias, Katia. ¿querés juntar con otra pregunta o avanzamos? Vamos a ver si hay otra pregunta por ahí. Igual a lo mejor podemos juntar dos. Katia ha preguntado sobre Albania. Bueno, si no, creo que con esta podemos empezar. Adelante. Bien, muchas gracias Katia y muchas gracias a todos por la atenta escucha. Como decía, bueno, incluso lo que ahora voy a comentar también a lo que decía Moisés, porque está todo entrelazado. Por supuesto, lo de Albania también hay que verlo en ese sentido, como preguntabas.
del nivel de inversiones que tiene desde el gobierno de Estados Unidos y por supuesto sus parte de sus integrantes, como este nivel de inversión que tienen también en paralelo sus negocios, por supuesto, y como es el caso de Albania, lo podríamos ponderar como un nivel de protesta popular directa que se rehúsan a ver sus territorios también utilizados de esa manera, de manera semejante a lo que se podría comparar con lo que está sucediendo con los planes estos del resort y los hoteles o la turistificación, o no tiene ese nombre, pero de hacer un lugar que fue un lugar de un nivel de matanza, de violencia, que no es que no se haya visto otras veces, sino que es un genocidio con las particularidades del siglo XXI que involucran desde la inteligencia artificial, pero en este caso una particularidad que tiene esta región respecto a otras, y en particular el caso israelí y de Palestina, es el nivel de información que se cree que se tiene en un punto, pero que se cree que se tiene, me refiero a esto que explicaba Moisés, en el sentido de que nosotros podemos ponderar, por ejemplo, ese mapa de los estrechos y de los puntos de estrangulamiento entre Ceuta y Melilla. Tenemos la cuestión de justamente Ceuta y Melilla, que son enclaves españoles en territorio marroquí, que tienen 5 siglos, y algunos lo justifican de esa manera, como si eso hiciera que le perteneciesen a España por una expansión y como un resabio colonial, así como tenemos el Peñón de Gibraltar dentro eh, dentro de la misma España, pero controlan justamente un punto importante que es la salida o la conexión del Mediterráneo con el Atlántico, que según lo que estábamos viendo en los mapas, y si nosotros vemos los puertos de mayor uso en la actualidad, vamos a ver que esa preponderancia que tuvo el Atlántico durante varios siglos, ahora pasa a estar en el Pacífico sobre todo y en un momento también eh, por esta asiatización de la economía, por ese vuelco que hay hacia esa región. Me parecía muy interesante esto que decía Moisés, porque eh, así como esta cuestión de Ceuta en Melilla también está entrelazada en un montón de factores, si uno lo entra a analizar, porque Marruecos forma parte de los acuerdos de Abraham y al mismo tiempo tiene eh, la colonización del Sáhara Occidental y también tiene relaciones con España, más allá de eso que fue usado como presión. Y cuando uno lo analiza, tiene que poner todos los elementos sobre la mesa para entender por qué sucede así. Y por supuesto que tiene que ver con que España se rehusó a que Estados Unidos utilice sus bases militares de la misma manera que las tiene, pero cuando uno lo ve en el mayor contexto, tiene que ver que ese entramado hace que los países europeos forman parte de la OTAN. Por más que muestren cierta rebeldía, o muchas veces Francia también está en desacuerdo con algunas políticas exteriores estadounidenses, y sin embargo, a la larga continúan teniendo, entre comillas, ese escudo o apoyándose en esa relación que tienen con la OTAN, que hay que tener en cuenta que es una relación militar y que además supera el Pacto de Varsovia, porque cuando desaparece el Pacto de Varsovia, la OTAN sigue existiendo, y no solo eso, sino que se sigue ampliando, que no es el único elemento, por supuesto, pero es un elemento que nos deja entrever cuál es la lógica detrás de lo que sería la fuerza del consentimiento. Entonces, a eso me refería yo con la situación dentro de lo que es el llamado Medio Oriente. Si con Arabia Saudita no se necesita ejercer esta fuerza que se ejerce contra Irán, porque con Arabia Saudita se consiguen los mayores
eh, contratos armamentísticos, se continúa comerciando y Arabia Saudita ya tiene una relación de apoyo y de inversiones, de grandes inversiones y relaciones económicas con China. Pero como esto lo estamos viendo en una transición y hay una transformación a nivel mundial, todavía eh, no termina de fortalecerse, pero al mismo tiempo no es que de un día para el otro va a dejar de estar Estados Unidos en la región y va a aparecer China, sino que es un proceso que ya lleva años y que lleva un acomodamiento y que no es que si está China lo va a reemplazar a Estados Unidos. Y por eso decía de la geoestrategia de Estados Unidos, que Moisés también lo mencionaba para América, cuando uno ve ese mapa de no solo de hacer América grande, sino de ese mapa de América del Norte que circuló hace unos meses, creo que en marzo, desde Groenlandia hasta Ecuador, Colombia y Venezuela, incluyendo a México y Centroamérica, por supuesto, como el lugar que Estados Unidos es el que tiene que dominar o gobernar o que le pertenece o sobre el cual no hay potencias extranjeras que puedan involucrarse. Y nos sirve a nosotros en nuestra región para entender cómo esto se da de esta manera en nuestra América o América Latina y cómo se da en otra región donde lo que me parece a mí que a veces hay que ponderar para entender lo que sucede ahí, es que la perspectiva de los países que están en esta región, y con esto eh, agrego a lo que decía Moisés de Robert Fapé, esta potenciación de Irán como otro polo de poder, incluso como una potencia que superaría una cuestión regional y a nivel mundial, más allá de, como decía él, todas las críticas que se le puedan hacer al interior a esos países, a cualquier país de sus políticas a su interior, lo que está mostrando es una gran transformación, porque si nosotros los vemos en esos términos de la posición geoestratégica que tiene Irán, que es la tercera reserva petrolífera mundial y la segunda gasífera, si no me equivoco, en este momento, después de Rusia y antes de Qatar, estamos viendo que eh, ese, ese interés analítico que quería mencionar es porque no es una cuestión de suma cero que si tiene la mayor reserva petrolífera se convierte directamente en una superpotencia, porque no es así, pero también tiene que ver cómo se relaciona y cómo se termina relacionando con Estados Unidos, que no va a dejar un cambio hegemónico claramente hacia China, por más que venga retrocediendo en muchos aspectos, como el aspecto manufacturero, donde China controla cerca del 30% de la manufactura mundial en la actualidad y es el país mayor exportador, cosas que no eran así hace 30 años, sino que Estados Unidos quedó superado. Y si vemos más en el tiempo, como dije antes, a mediados del siglo pasado, Estados Unidos era la superpotencia económica, que eso es lo que está en una perspectiva de largo alcance en esa declinación. Y lo que sucede en ese sentido con Israel, que no, así como lo vemos en el entramado mundial y con las relaciones que tienen en otros países del mundo, cuando lo vemos en particular en esa región, vemos que un estado de 7 millones aproximados de habitantes considerados como israelíes, más allá de que dentro de ese territorio y todo lo que estemos de acuerdo o no, son 7 millones que participan de ese Estado y que funcionan como una fuerza militar preponderante que no se explicaría si no tuviese esa potencia y ese sostén, que incluso puede haber decaído en organismos internacionales, porque hemos visto que en varias votaciones de la ONU quedaban aislados Estados Unidos e Israel, y a lo que se sumaba de forma ominosa Argentina en estos momentos, pero eso nos mostraba muchas veces el posicionamiento que tienen ciertos países, pero nos muestra también que eso no impedía el genocidio. Lo mismo que
lo que mencionabas de la actuación directa armamentística de Irán o no. Más allá que nosotros estemos o no de acuerdo con esas guerras transcurren y suceden y eh, digamos que para compararlo con lo que sucedió en Venezuela, lo que hizo Estados Unidos, si bien está a pocos kilómetros y pocas horas en relación a Irán de su territorio, pues secuestró a un presidente con su esposa y doblegó y dominó ese gobierno mediante lo que antes de eso había sido una guerra híbrida de ir atacando, más allá de uno estar o no de acuerdo con ese gobierno, es sistemático lo que se viene haciendo también con Irán y con Venezuela, por poner dos países, que eso tiene que ver con otro factor del que no llegamos a hablar, que tiene que ver con las sanciones económicas. O sea, previo a que Rusia invada Ucrania, por lo menos en 2015, tanto Rusia como Irán, como Afganistán, inclusive Venezuela, son los países más sancionados económicamente por parte de Estados Unidos y otros aliados. Que esto se extiende a un montón de lugares del mundo, incluso hay algunos que hablan de que esas sanciones terminan siendo un boomerang contra Estados Unidos. Lo cierto es que estos países que son o que están involucrados en esa guerra de desgaste narrativa que tiene que ver inclusive desde la prohibición de participar en el Mundial y el doble rasero que hay para que, por un lado, Rusia está excluido de todas las competencias internacionales de la FIFA y por otro, Israel participa y de hecho Estados Unidos, que está involucrado en la guerra, forma parte de la organización de un Mundial y eso nos muestra cómo, además Estados Unidos va a organizar los Juegos Olímpicos dentro de 2 años. Eso nos muestra cómo eh, sigue habiendo una preeminencia en algunos aspectos por parte de esto de Occidente, que no es algo unilineal Occidente ni algo homogéneo, ni mucho menos, pero lo pensaba en el sentido que decía Moisés de cómo están articulados esos ejércitos a diferencia de, por ejemplo, Rusia, China, Irán o incluso Corea del Norte. Ya desde hace varios años Estados Unidos viene esgrimiendo cuál es el eje del mal. Por supuesto, Palestina está desde su perspectiva como dentro del eje del mal, eso en un capítulo sobre orientalismo y que todos deben manejar, se trata de mostrar un terrorismo islámico frente a una civilización democrática que sería Occidente. Y eso se hace en pos de justificar, por ejemplo, el genocidio de los palestinos. Para eso, primero se trata de deshumanizar a ese enemigo y en mostrarlo en una naturaleza barbárica, salvaje, violenta, y esa acusación contra los palestinos también se pone en práctica, como decía Moisés, con el sur del Líbano y con otros contendientes que ofrezcan algún tipo eh, de resistencia, como puede ser en el sur de Siria, más allá del cambio de régimen o cambio de gobierno reciente, hay una intención, que eso lo menciono en el libro como un gran Israel reactualizado, porque es una ideología y es una vocación expansiva en esa región. Pero como digo, eso no se entiende si uno no lo ve en el sostenimiento que tiene por parte de las potencias occidentales y por parte de Estados Unidos, que son, cuando uno observa o cuando analiza el caso de Israel, tiene que entender que el nivel de asociación eh, y el nivel de comercio y el nivel cultural que mantiene con Europa sigue siendo de un país que no se ve a sí mismo, no se percibe y no se incrusta, digamos, en esa región como un país más, ni siquiera de Asia, porque eso se puede ver también en las competencias internacionales y europeas en las que participa y de las cuales algunos países que también España, no me acuerdo del concurso este de canto, ¿cómo se llama?
pero que también España se había opuesto a que Israel participara, que es un lavado de cara o también pasa de manera semejante en los deportes. Entonces, por eso digo, los elementos que ponemos Eurovisión, los elementos que nosotros ponemos a la hora de analizar, tenemos que ver cómo están entrelazados. Mismo la relación con Marruecos, mismo cuando eh, vemos los ejemplos de la construcción de muros en diferentes partes del mundo, el muro entre Estados Unidos o alto nivel de control de la frontera entre Estados Unidos y México, lo mismo entre el Sahara y Marruecos, entre Israel y Palestina, en el sector del muro de Cisjordania, no es casual el nivel de connivencia que haya con Marruecos y de la forma, porque cuando uno entra a enumerar o entra a profundizar en ese nivel de relaciones, ahí ve los contratos armamentísticos, de logística, de seguridad, o visto de esta manera, y la complejidad que hay entre las relaciones de esos países. No sé si quieren, eh, para otra pregunta. Gracias, Martín. Bueno, a ver si alguien más se anima. Mientras tanto, quisiera leer la pregunta de Cristi Romano, quien dice, yo quisiera preguntar cuáles serán las repercusiones de que Israel le ponga peros ahora al memorándum de entendimiento. Entiendo que es el que han firmado o habían firmado Estados Unidos e Irán y ahora renegocia con Oman o a través de Oman, ¿no? Se repite que primero lo acepte y luego diga que no. Gracias por la presentación, dice también Cristi Roman. Bueno, salvo lo que ahorita también digan los colegas, quisiera pedirte una opinión, querido Martín, sobre el supuesto plan de desarme de Hamas y la supuesta retirada de Israel a cambio de ese supuesto desarme, ¿no? Una reflexión, ¿qué opinas? Gracias, Martín. Gracias. Bueno, la cuestión que plantea Cristi Romano tiene que ver con esto que mencionaba al pasar. Todo traté de decirlo de manera sintética, ¿no? Por supuesto, eh, pero está directamente relacionado con los intereses de Israel en la región y los intereses de Estados Unidos. Muchos afirmaron, digamos, dos posiciones eh, más que nada al respecto, que en los análisis que tienen que ver con que Israel, por parte de Netanyahu, con diferentes explicaciones, sobre todo con explicaciones coyunturales de que había una persecución o de la posibilidad de Netanyahu incluso de ser encarcelado y de ser juzgado y demás, tenía que arrastrar a una guerra con Irán. Entonces explicaban que Trump no tenía un plan predeterminado o que la estrategia estaba mal planteada, que no se habían evaluado ni siquiera estas cuestiones armamentísticas ni de los misiles hipersónicos, ni de la estrategia de Irán en mosaico y una serie de cuestiones. Para esa perspectiva, lo que muchas veces pongo en la balanza es la cuestión de que Irán ya está en un punto de mira desde hace ya varias décadas. Esto quiere decir que no se sabía en qué momento iba a entrar en guerra, pero esto tiene que ver con las continuidades que de alguna forma entiendo que es vos o Moisés, de el cambio de gobierno. Hay cambios de administración y vuelve Trump y se va Trump, Biden y vuelve Trump, pero también hay una lógica de la política exterior estadounidense que algunos llaman del deep state, pero, o de una cuestión de cómo se involucra en esa lógica de política exterior. Y la otra postura sería ver que si bien Israel tiene incidencia mediante el AIPAC y mediante el apoyo no a diferentes senadores a nivel económico o a nivel de censura, como funciona en Israel, en Estados Unidos en estos momentos, desde Estados Unidos es de donde se maneja la política exterior de Israel.
Y bueno, para hacer ese balance, uno tiene que ver varias cuestiones. Hay teorías que manejan que las élites del mundo, como plantea Robinson, están entrelazadas. Entonces no se trata de país, no se trata del país Estados Unidos, que es el que maneja el país Israel, sino que se trata de la relación entre las élites gobernantes o las élites poderosas de Estados Unidos, donde hay diferentes lobbies. Uno de ellos es el petrolero y otro es el armamentístico, que les interesa la proliferación de las guerras. Entonces, un escenario vital para eso es la región de Medio Oriente, donde, si mal no recuerdo el porcentaje, Arabia Saudita gasta o un 8 o un 12% de su PBI en inversión armamentística, de la cual no produce eh, absolutamente nada, o produce muy poco, si han cambiado algunas variables en estos momentos, pero la perspectiva que doy con esto es que si uno ve el mapa mundial de la región, en esta región está en rojo en cuanto a la relación del PBI con la inversión armamentística, que también está relacionada eh, con el petróleo. Entonces, eh, cuando uno ve una suma de variables y ve, por ejemplo, el mapa mundial de los diferentes comandos que tiene y las flotas que tiene Estados Unidos apostadas en el mundo, incluyendo todas las cuestiones que tienen que ver con América Latina, va a pensar, por ejemplo, ¿Israel incide en alguna elección, como la elección colombiana, eh, eh, en los sistemas de software o lo que fuese, o Pegasus o todo lo que se conoce sobre eso, o incluso en el agua en Argentina, o incluso en la presidencia de Argentina en la actualidad, pero la influencia a nivel planetario de Estados Unidos es mucho mayor, por lo cual sería difícil que desde Israel se maneje la política exterior de Estados Unidos. Ahora, yo creo que están primero entrelazados los dos objetivos de esa región. Si uno lo ve a nivel de que Estados Unidos, como decía antes, quiere controlar esa región, no solo porque, o sea, no porque le interese el petróleo directamente para consumirlo, digo petróleo, digo gas, digo fertilizantes y digo todas todas esas cuestiones, porque también está cerca de las otras superpotencias y que son consideradas potencias rivales. Entonces, el nivel de relación de Estados Unidos con Europa no es automático, es decir, Estados Unidos no le dice a Francia o Alemania o a Reino Unido qué hacer y es que lo va a hacer automáticamente, no, no funciona así, pero es un nivel de subordinación, donde Estados Unidos, y lo vemos en las últimas reuniones que tuvo Trump con los presidentes de Europa, que hay un nivel que no son iguales, no están centrados entre iguales. Tampoco podría pretenderse eso en el caso de China, cuando China se reúne con los demás países, donde China ya es una gran superpotencia y no van a estar en un nivel de equidad. Y con esto me refiero a que eh, nosotros no podemos saber, para mí, para empezar, es multicausal y no podemos saber el nivel de decir, no sé, Trump le dijo a su cuñado Kushner que vaya y que bombardee Irán, entonces lo hizo porque le dijo este. No, hay un montón de grupos de presión y cuando uno ve las ganancias de las industrias armamentísticas, las ganancias mismo de las empresas petrolíferas y las relaciones que, como tuvo Bush, que también tiene Trump, que dicen que especula y dice, bueno, ahora nos pacificamos con Irán, bueno, ahora estamos en guerra de vuelta y con eso hace que suba. No es la única variable o la única explicación para decir, no, invadió Irán porque quería ganar plata con el petróleo él. No es la única explicación. Para mí la explicación histórica, cuando cuando lo veo, yo soy formado en historia y digo, Estados Unidos estuvo involucrado, cumplió 250 años de independencia este año, en guerras, toda su historia, excepto para algunos 16 años, para algunos 8 años, pero cuando uno ve el involucramiento desde su creación y que esto se suma desde la Guerra Fría y esto se suma aún más después de la posguerra fría,
desde los 90, ven todos los países que estuvo involucrado. Y si uno ve la línea que siguió en esta región en particular, que es lo que ellos le llamaron el Gran Medio Oriente, a través del proyecto New American Century, va de la mano de ese libro que mencionaba de Brzezinski, va de la mano con el proyecto de Nuevo Siglo Americano, que era también de fines de los 90, 97, 98, y que empieza con la invasión del 2001, pero cuando uno ve más atrás, sí, ya ve que ya había sido invadido Irak. Entonces, como dije antes, cuando uno ve los porcentajes de reservas de petróleo de estos países, dice, bueno, sigue esta línea de actuación o esta línea de comportamiento. Entonces, sin ir mucho más atrás y viendo 35 años, dice, bueno, destruyó Irak, invadió esto y según es así, que no sé si hasta qué punto es información súper conocida o no, si uno ve un mapa del 2006 de Ralph Peters, que es un militar estadounidense, que se llama Redibujando Medio Oriente, ve que querían rediseñar o dividir Arabia Saudita, dividir eh, un país que fuera Sunistán y diferentes países. Entonces, la lógica no es que, con esto digo, la lógica no es ver solamente, y esto se puede contraargumentar de la manera opuesta, diciendo que Israel es el que lleva, que arrastra en este caso en particular a la guerra de Irán, que es un tema más amplio que lo estoy diciendo. Yo estoy tratando de sintetizar de cuál es la lógica. Entonces, Israel funciona dentro de esa lógica de Estados Unidos. ¿En qué sentido? Porque Estados Unidos, si dice, si Estados Unidos para el genocidio en Gaza le dio por lo menos y en blanco y que se conoce hasta la última cifra que recuerdo en este momento, 48.000 millones de dólares, y todos los años le da 3.600 millones de dólares, si es el que financia la guerra, no va a ser la guerra solamente o la guerra que se le ocurra a Israel, involucrándose. Sí parece ser contradictorio con esta lógica que decía antes de que Estados Unidos en un momento se analiza como que retrocede en esta región y que se va a volcar hacia lo que es China, pero en los hechos, en la anterior presidencia de Trump, también, Moisés, sino que me corrija, también había estado a punto de un tema de un dron en el estrecho de Hormuz, y se decía en ese momento por lo menos que Estados Unidos, y después de la muerte, del asesinato de Qasem Soleimani, se decía que estaba a punto de invadir Irán. No es que ahora por este contexto solamente se iba a invadir Irán, sino que es algo que se barajó, es un país que ya venía sancionado económicamente, y eso también visto desde el otro lado hace que en términos políticos y en términos económicos, Irán ya se volcaba hacia los otros países. ¿Qué quiere decir esto? Que si Irán es un productor de materias primas y le cierran las puertas de Europa por las diferentes sanciones, ¿qué va a hacer Irán? En 2001, si no me equivoco, hace un tratado de 25 años con China por una inversión de 400.000 millones de dólares. Entonces, hace que tanto Rusia como Irán se terminen volcando hacia Asia al cerrarse las puertas o al tratar de bloquearse esos canales, porque cuando uno pone más elementos en la mesa, y esto todo tiene ambivalencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos se supone que es el que está detrás de la destrucción de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que son por el cual el gas de Rusia pasaba de manera más barata que actualmente hacia, sobre todo Alemania, y de esa manera Alemania podía invertir más barato en sus industrias. Cuando está el conflicto del aumento del petróleo ahora, lo que hace Estados Unidos iba a perdonar supuestamente o permitir que Rusia venda su petróleo. Entonces, hay un montón de elementos para poner en la balanza, y cuando uno ve la preponderancia de esas materias primas a nivel mundial y a nivel de comercio, ve que no es que funciona de una manera uniforme o decir, bueno, soy enemigo de este, entonces no comercio con este. Eso no funciona así,
Y eso nos da la pauta o nos muestra que también esto que digo de la transición hegemónica, algo que está cambiando, una forma como esa de guerra, si nosotros entendemos que la guerra lo que está haciendo es dirimir cuestiones que no se dirimen en la diplomacia o la política, que no se llegan a acordar, bueno, se acude o se va al uso de el enfrentamiento militar directo. Entonces, de manera, yo tiendo a pensar que Estados Unidos es el que ha manejado a Israel o ese potencial es el que permite o no. Después, si Israel se va de eso, puede ser seguramente que se vaya de esa lógica, pero está, digamos, está conversado y pautado lo que se va a hacer, digamos que la política exterior en esa región estadounidense tiene que estar conversada y pautada con Israel, que es digamos que tiene la particularidad, es el mayor actor militar directo. Por eso es la que tiene la diferencia y muy bien como Moisés marcaba. El conflicto de Ucrania, Rusia y demás, porque es como se llama esto el conflicto de Irán, y de Irán y de toda la región, el conflicto tiene la diferencia que un actor eh, de los más preponderantes está involucrado. Así como Rusia es una superpotencia militar, no sería en los términos económicos a nivel ni de China ni de Estados Unidos, pero la diferencia es que contra Irán está involucrado la mayor superpotencia militar, más allá de siempre la diferencia por qué arma tenga o los misiles hipersónicos o demás tecnologías, pero está involucrado Estados Unidos directamente. O sea, cuando eh, estas cuestiones del gasto militar, lo que vengo hablando, pero Estados Unidos, por los cambios de los últimos años, no se va a involucrar directamente con cualquier actor. Y la diferencia para mí en ese caso es que los países con los que a los que había invadido, si tomamos en cuenta desde Somalia, pero sobre todo los que fueron más destruidos, como Libia, Irak, Afganistán, la particularidad que tiene Irán es que es una potencia de segundo orden con aspiraciones o con una gran influencia regional a nivel cultural y a nivel de otros aspectos. Entonces, la diferencia que hay ahí es que se está metiendo con un actor de mayor calibre a los que se venía involucrando en las últimas décadas, lo cual no cambia en ese aspecto si fue porque, o sea, los tipos, por los que están en el gobierno o no, por esa desaveniencia, sino que cuando uno lo ve en la explicación del marco más general, entiende que se involucra directamente y después lo reconoce y aparte dijo en otros momentos, nosotros vamos a manejar el petróleo de Irán, que es lo mismo que están haciendo con Venezuela, más allá de también mostrar, muchas veces esas cuestiones son un ejemplo de, bueno, si no haces como Venezuela, te va a pasar esto. En el caso de Irán también, no es solamente una muestra, una demostración de poder hacia ese país, sino hacia los otros países que no se involucran. Y ahí me parece que es muy interesante ver la estrategia esta que mencionaba Moisés, de controlar el estrecho de Hormuz, pero también de atacar las empresas, las bases militares estadounidenses y las empresas estadounidenses en la región. Eso es una lógica que tiene que ver que Estados Unidos, sin ese reabastecimiento, Estados Unidos no puede controlar esa región. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos está a miles de kilómetros y tiene una flota, y si la flota no se reabastece ahí, sea flota o sea aviación, no tiene forma de atacar, ni tampoco si no es que le permitan atravesar el espacio aéreo y demás. Esto significa que Irán muestra un cambio total respecto de otro porque primero que contragolpea el ataque de una superpotencia, pero no lo hace en el territorio de esa superpotencia, no ataca Washington ni Los Ángeles ni nada,
sino que ataca lo que tiene relaciones económicas o comerciales o incluso amenazando hoteles donde podían estar eh, asilados los militares estadounidenses porque no estaban en las bases militares. Eso cambia totalmente la ecuación. Aún así, volviendo al eje del giro solidario de lo que estamos hablando, aún así no se pudo tampoco igual frenar el genocidio. Y lo que preguntaba Moisés, sí, es algo que está en desarrollo. Ahora también llama la atención, me parece, eh, que jamás acepte ese desarme porque, digamos, es lo único que podría mantenerlo en un cierto sentido, que podría mantenerlo, digo, otra vez mirándolo desde el punto de vista histórico. Lo que trata lo que trata de hacer Israel con los diferentes movimientos a los que se enfrentó, llámese OLP, llámese Fatah, llámese eh, Hamas o el que fuera más poderoso o no en ese momento, es una estrategia que tuvo habitual fue dejar el movimiento acéfalo y que lo mismo hizo ahora, porque si nosotros vemos el accionar israelí, que se asemeja en un punto entre paréntesis al de Estados Unidos, vemos, mató a 60 familiares y mató a Haniyeh, mató a Soleimani en un momento, mató a Nasrallah. Y en el caso de Hamas, eh, trata de utilizar esa presión internacional, que es la misma lógica esta de la narrativa, es decir, bueno, este movimiento es terrorista, utiliza la violencia o es más violento y vamos a acabar con ese movimiento y es hasta paradójico, es como en la retórica de Trump. Nosotros estamos en contra porque los iraníes son violentos hacia su población o eh, las diferentes discursivas que utilice, y otro día dice, nosotros vamos a acabar con la civilización iraní. Y esa es una retórica que si lo dijeran los iraníes en todas las planas del mundo, de nuestras páginas de internet o los medios que fuese, dijera, Irán son asesinos, quieren acabar con la civilización estadounidense. A nadie se le ocurriría que Irán dijese eso. Y en cambio, la máxima personalidad política, incluso de Occidente, pero la máxima personalidad política de Estados Unidos dice, nosotros podemos, si queremos acabar con la civilización iraní, o sea, está hablando de matar millones de personas, eh, sea refiriéndose a energía nuclear o no, así como de la nada. Pero bueno, en ese punto creo que no, tendría que ver cómo se desarrolla ahora, si se acepta o no ese desarme, porque de alguna forma ahí hay dos lecturas, me parece. Una es que para algunos dicen, bueno, Israel destruyó a Hamas porque Hamas podía ofrecerle alguna resistencia o porque es la fuerza armada que queda en la región de resistencia. Y la otra lectura es que Israel ya tiene esto planificado desde hace tiempo, porque también es cíclico, así como lo vemos en la región, ha sido cíclico la invasión sobre Gaza, sobre todo desde las elecciones de 2006, pero desde 2005, una vez que se fue el ejército, la ocupación israelí y las colonias, se atacó cíclicamente Gaza. Entonces, en diferentes niveles de poderío, el punto más alto había sido el 2014 y ahora lo fue este de 2023 a esta parte. En un punto son diferentes las lógicas que usa Israel para Gaza que para el resto de Cisjordania, donde ahí se ve el entramado este de como si fuera un archipiélago que va separando y va ocupando cada vez más territorio hasta acercar las ciudades y tratar de generar la expulsión. La diferencia es que con Gaza ha sido eh, de manera violenta y de manera cíclica de bombardeos y la destrucción de infraestructura no tiene parangón en este momento y ahí se podría decir que
Hamas, si no tiene un apoyo exterior, es imposible que se reorganice, que se reordene. Por ese lado podría irse. Y el otro punto que es otro análisis que puede interesar, o es una perspectiva de cómo sería la estrategia israelí. La estrategia israelí, en un punto, una lectura que hago, pero puede ser diferente en cómo se analice, es que Israel lo que trata de hacer, los palestinos son como la primer valla o el primer freno que tiene Israel. Entonces, por un lado trata de acabar y aplastar eh, lo que es Gaza, porque es el resabio de la resistencia, inclusive de los que habían ido y de los orígenes de los gazatíes, para después también ir directamente, primero que el gran enemigo es Irán, y segundo con Líbano, con Hezbollah, ya con lo que hace con Siria, con el mismo Yemen y con seguir normalizando las relaciones con los demás. Ahora, para otro de las variables de lo que decía antes, sería que, bueno, Estados Unidos domina a Israel o Israel domina a Estados Unidos, y la pregunta sería, es como en el caso de Ucrania, si un país de 40 millones en su momento se involucra con una expotencia y una superpotencia militar de 150 millones, para redondear el número de rusos, si Israel, que tiene 7 millones, sumando más, vamos a decir 10 millones, 10 millones se mete con un país que tiene casi 100 millones de habitantes, una de dos, o tiene un apoyo del exterior o es una superpotencia que no se explica, porque Irán tiene una fabricación, un desarrollo tecnológico propio que tiene un sustento con sistemas de radares Baidu de China, o también información logística de Rusia, pero más allá de eso y de sus relaciones, tiene otra forma de autosustento. En el caso de Israel, si Israel está involucrado con lo que se denomina eje de resistencia, pero con esos que en un momento eran 7 frentes o 5 frentes, y además está con Irán, quiere decir que el sostén es exterior, salvo que ese país se dedique solo a la guerra, pero aún así eh, es imposible entenderlo por los recursos que tiene, por los recursos territoriales que tiene, más allá de los entrelazamientos económicos que haya, porque eso también es otra forma de análisis, ver cómo Israel está en el entramado de BlackRock o de las diferentes financieras a nivel mundial, que eso es otra explicación o otro análisis que es interesante, que es importante, pero tiene que ver con quién sostiene esa, eh, ese accionar bélico. Entonces, ese accionar bélico responde a esas estrategias que estábamos mencionando, que en el gran mapa se explican de una forma, y que cuando lo vemos en el lado de Israel también tiene un involucramiento en guerras desde el 48 y antes, pero desde el 48 a esta parte, también una notoria y una constante involucramiento en guerras. No sé si quieren hacer preguntas, Moisés, vos me dirás. Gracias, Martín. Bueno, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Simplemente aquí la embajadora Angélica se pregunta, ¿dónde se puede conseguir tu libro de geopolítica del genocidio en Gaza, Martín? ¿Algún sitio web? ¿Alguna? Es la editorial Batalla de Ideas, pero si es de México, después te consulto a vos, y cualquier cosa pido a ver si hay alguna versión en PDF o no sé, y si no voy a preguntarle en la editorial, porque no sé dónde está distribuido en este momento. Gracias, Martín. Muy bien. Después decime vos de dónde es ella. Claro que sí, claro que sí. Entonces estamos en espera de eso, querido Martín, para ver si es posible socializarla, la copia, o en su defecto poderla comprar en algún sitio internacional. No me queda más que agradecerte, Martín, por toda esta explicación, este esfuerzo que has hecho de conectar tantas cosas y tantos factores alrededor de lo que pasa en Gaza. Es muy interesante, sobre todo en un momento donde la derecha, el neoconservadurismo y sobre todo los grupos políticos reaccionarios han estado tomando el control
de algunos estados y de sus instituciones, y esto ha derivado pues en un apoyo aún mucho más sólido y más fuerte a Israel y con todo lo que eso implica, ¿no? La impunidad, la inmunidad y las críticas que a pesar de que han emergido, pues no han podido parar esto, ¿no? Gracias, Martín, por esto. Sin dudas, un debate abierto y una serie de cosas que seguirán emergiendo. A nombre también de la doctora Márgara Millán, te extiendo un agradecimiento también parte de la coordinación y te invitamos a ser parte del proyecto editorial que se estará formando en los próximos días. A los colegas y las colegas conectadas, les comento que la siguiente sesión estará a cargo de la maestra Cristina Cardeño. Esto será la próxima semana, el 13 de agosto, con el tema Percepciones y acciones populares de la calle árabe contra el genocidio en Gaza. Esa va a ser nuestra siguiente sesión, a la que también Martín, por supuesto, está invitado, si su agenda se lo permite. Muchísimas gracias, Martín. Hay muchos mensajes también ahí en el chat agradeciéndote y bueno, también celebrando la sesión de hoy. Gracias, Martín. Muchísimas gracias y bueno, ya me escucharon hablar, así que simplemente despedirme, agradecer, espero que haya sido útil para el seminario y para la gente, que también son varias cuestiones que quería poner sobre la mesa y todo tiene sus derivas que se pueden hablar en otra oportunidad. Totalmente, Martín. Gracias a ti, Martín. Gracias a todos y todas. Nos vemos la siguiente semana. Un fuertísimo abrazo a todos ustedes y un fuerte abrazo, Martín, hasta Argentina. Gracias.